Adelante. Ok, hoy voy a explicar el principio de abierto cerrado. del- es el segundo de los cinco sólidos. Y para ello vamos a empezar con su definición. El principio dice lo siguiente. Los componentes de software deben de estar abiertos para la extensión, pero cerrados para la modificación. En pocas palabras, los componentes de software como clases, módulos y funciones deben estar abiertos para la extensión, pero cerrados para las modificaciones. Eh, la definición es un poco confusa con lo que de verdad hace el principio, pero una vez que se logra entender, todo esto cobra sentido. Entonces, para entenderlo mejor, primero necesitamos saber a qué se refiere con abierto y a qué se refiere con cerrado. Y para ello vamos a entender esos dos términos. Abierto para extensión significa que debemos diseñar las clases para que en el futuro podamos añadir nuevas funciones a medida que el software las va requiriendo o van surgiendo nuevos requisitos. Y cerrado para modificación significa que una vez que terminamos de desarrollar una clase o cualquier componente como los anteriormente mencionados, nunca debemos modificarlos. Hay ocasiones donde sí es necesario modificarlos, pero simplemente es para corregir errores o bugs. Estas dos partes del principio parecen contradictorias, pero si estructuramos bien nuestras clases desde el diseño, desde que empezamos a hacer nuestros diagramas y nuestro análisis, podemos agregar funcionalidad sin editar el código fuente que ya fue creado. Ahora vamos a entender otra parte importante que son las formas de extender una clase, ¿no? Existen tres formas principales de extender una clase y la primera de ellas es heredar la clase, como ya sabemos, la herencia es uno de los pilares de la programación orientada a objetos. Otra es sobreescribir los comportamientos requeridos de la clase, que sería un poco como el polimorfismo, y extender ciertos comportamientos de la clase, o sea, agregar funciones y todo eso, lo que comentamos anteriormente. Aquí tenemos un ejemplo que hice en Java. Utilizamos Java porque, pues, como el ingeniero nos comentó, es un lenguaje que nos va a servir mejor para entender este principio, en el cual supongamos que tenemos dos clases, una clase que se llama rectangle con dos atributos length y width y otra que se llama circle y esta simplemente tiene de atributo el radius. Aparte de esa clase tenemos una que se llama Area Calculator, que va a calcular el área de estas dos figuras. Como podemos ver aquí en el código, tenemos dos métodos, uno para calcular el área del rectángulo y otro para calcular el área del círculo. Desde aquí ya nos podemos dar cuenta que estamos violando el principio de abierto cerrado, porque estamos manejando todo por separado. Entonces, para corregir esto, lo primero que hicimos fue crear una interfaz. Es un poco como herencia también el uso de estas interfaces, porque si nos damos cuenta, el nombre de la interfaz se llama shape. ¿Y qué son rectángulo y círculo? Pues son shapes, ¿no? Formas. Entonces, lo primero que se hizo para corregir fue crear la interfaz con un método que se llama calculate area. Después, esa interfaz la implementamos en la clase rectángulo y en la clase círculo. En los lenguajes no dinámicos como Java, sabemos que cuando implementamos una interfaz, pues es necesario también llamar sus métodos, que en este caso solamente es calculate area. Y aquí ya podemos ver que en cada clase por separado, pues este método calculate area se maneja o se ejecuta de manera diferente según sea la figura. Y por último, la clase area calculator, pues ya se ve mucho más limpia y pues simplemente queda con este código que es el método calculate area shape y ya simplemente le pasas un objeto de tipo shape, o sea, figura y ya el método va a saber cómo comportarse según la figura que reciba. Entonces, las ventajas de este principio, yo creo que son que te maneja tu software de manera más flexible, es fácil de extender sin necesidad de mover el código que ya existe, es maneable y también se vuelve un poco más flexible. Algunas de las desventajas es que es más difícil de implementar en algunos lenguajes no dinámicos. No, en los lenguajes dinámicos es más difícil de implementar que en los no dinámicos porque no nos, no nos proporcionan ciertas herramientas como aquí las interfaces en Java.
Sin embargo, sí es posible implementarlo, pero necesitamos de bibliotecas terceras para poder tener bien un principio de abierto cerrado. Y pues eso es todo. Muy bien. ¿Me podrías volver a explicar porque no me quedó claro? En la diapositiva donde muestras, creo que es la 6. Las 6. Ahí. Ajá, ¿cómo Area Calculator, este, viola el principio? Ok. Viola el principio porque, para empezar, están por separados los métodos, ¿no? Uno que calcula, de hecho tiene nombres diferentes, se llama Calculate Rectangle Area y simplemente va a recibir un objeto de tipo rectángulo, no puede recibir otro tipo. Y el Public Double Calculate Circular Area, pues es lo mismo. Simplemente recibe un objeto de tipo círculo, no puede recibir otro. Y también en lo que retorna. Obviamente sabemos que la fórmula para calcular el área de un rectángulo es diferente a la de un círculo. Entonces no podemos hacer uso tenemos que separar los métodos para cada figura y también esto se hace, pues si queremos añadir, no sé, una función nueva, tenemos que crear otro método nuevo y así. Entonces nuestro código se va haciendo más grande y más grande y más grande. Y eso pues no es óptimo. Entonces ahí violaría el principio de abierto cerrado, porque estas dos cosas, si nos ponemos a analizar y a abstraer las cosas, nos damos cuenta que las dos son shapes, o sea, formas, y podríamos hacer un análisis mejor para tener solo un método. No sé si me explico. Sí. O sea, quiere decir, así es como yo lo entendí, que lo estamos violando porque el principio dice que debe de estar abierto para la extensión, pero el principio, cuando habla de extensión, te habla que no se debe de extender agregando casos en un método o agregando métodos en una clase, sino porque eso implicaría modificación. En este caso, calcular si después se mete un triángulo, aquí habría que agregar otro método. Y eso implica una modificación. Exacto. Y ya si solamente queríamos, ya con aplicando el principio, pues simplemente tendríamos que crear otra clase triángulo, implementar la interfaz shape y ya dentro de esa misma clase, sin tocar las otras clases que ya existen, vamos a poder calcular, bueno, mandar a llamar ese método calculate area. Correcto. Muy bien. Sí, este, creo que ya te diste cuenta, es truculento Sí, este aquí, principio. aquí se hizo fácil, bueno, se me hizo fácil por la interfaz, pero como dijo en Python, nunca lo he probado y tal Sí, vez no, es no más existe. complicado. Sí, bueno, ya que aprendas más principios, regresamos a revisitar principio por principio. Bueno, no todos, pero este en específico para los lenguajes dinámicos. Muy bien, voy a dejar de grabar. Sí.